Bueno, miren, estamos haciendo el Tlaloc. Estoy intentando hacer como una síntesis de las formas. Vean, son como puros cubos, ¿no? Como un cubo, otro cubo. Pero evidentemente aquí trae un ángulo. Si se fijan en la imagen, esto trae un ángulo. Aquí yo no lo marqué tanto, pero trae un ángulo, miren. Y sin embargo, todo este lado, todos estos lados que están como en ángulo, que no están completamente horizontales, al momento de ir bajando, si se fijan en la imagen, empiezan a hacerse rectos. Lo que quiere decir, como es lógico, que la persona que tomó la foto, el punto de vista de esta imagen, fue tomado en una cámara que estaba a esta altura, que pues, es la altura de una persona más o menos, como por aquí más o menos, ¿no? Entonces, bueno, eso, supongamos que, miren, ya tenemos aquí, estoy intentando hacer una síntesis de la figura, pero bueno, con este lado puedo por lo pronto comenzar, ¿no? Aquí sería como un cilindro, ¿no? La manita pues es como un cilindro, ¿no? Digo, por sintetizarla ahorita de alguna manera muy sencilla. Nada más quiero que vean esto. Si el punto de vista de la persona, que es lo que les digo del ojo, ¿dónde está el ojo de la persona que está viendo esto? Pues está a esta altura, miren. Entonces, por ejemplo, en este lado que es como un prisma, todo este lado que es como un prisma, pues yo haría las líneas así, miren. Acá empezaría como siguiendo eso. Pero de pronto las tendré que ir bajando de tal manera que aquí ya me lleguen. O sea, es una cosa muy sutil de irlo subiendo y de irle calculando poco a poco. De hecho, me estoy brincando algunos escalones para... Porque si lo voy haciendo una línea tras otra, me puede empezar a fallar. Y aquí tendrán que empezar a bajar, pero también de una manera muy sutil, ¿no? Como estas líneas. ¿Se fijan? Y esto tendría que seguir esta dirección de acá. Esto está así, tiene como otro ángulo. Tendría que ser igual, de tal manera que al llegar acá ya sea una línea recta, ¿no? ¿Se fijan? Y aquí el cilindro, bueno, como ya vimos, ¿no? Se trabaja así. Como les digo, esta mano del clalo, que es como, esta parte está como cortada y plana, pues a mí me gusta trabajarlo de manera horizontal. Bueno, si hace falta hacer un achurado o algo, bueno, pues ya le metemos unas verticales o incluso unas diagonales. Las diagonales bien puestas, ¿eh? Que no vaya a ser, porque imagínense, tienen su estructura bien bonita, están poniendo así y luego así bien horizontales, y de pronto empiezan a poner las diagonales, pues ya lo echaron a perder. Entonces, aquí el chiste de esto es que vayan siguiendo un poco la estructura de esto, miren. Si ya tienen así eso achurado, digo, como haciendo un acercamiento, si van a hacer una diagonal, la diagonal tendría que cruzar de esta línea a esta línea, ¿no? Tendrían que ir así, miren, ¿se fijan? Como para que el achurado también tenga un sentido, ¿no? Que de pronto diga, voy a hacer unas líneas entrecruzadas. Sí, sí se vale, claro que se vale hacer líneas entrecruzadas, pero tendrían que seguir esta lógica también, ¿no? No podrían ir así como por donde se te antoje porque echas a perder todo. Tendrían que seguir eso, es un poco complicado, miren, voy a intentar hacer una retícula más grande. Hagan de cuenta que ya tienen esto, pues sus diagonales tendrían que ir cruzando por las esquinas, miren. Y luego si quisieran más, pues del otro lado, ¿no? O sea, se fijan, tendría que quedar un patrón también así súper ordenado y no ponerlos entrecruzados por donde se te antojen. Entonces, bueno, miren, aquí está otra parte, pues entiendo otra vez, miren, tendría que ir así. Luego esta parte de acá, pues podrían ir horizontales, ¿no? O verticales también, o las dos. Les digo, si lo quieren entrecruzar, pues ya lo entrecruzan y lo ponen así, ¿no? Esta parte de acá, bueno, pues lógicamente tendría que ser así, el cubo, y esto tendría que ir siguiendo la línea de acá también, ¿no? Esta parte igual, ¿no? Bueno, lo puse horizontal, puede ser vertical, o una mezcla de ambas, ¿no? Entonces así ya más o menos iría teniendo como una lógica. Lo más complicado es lo del punto de vista, que ustedes piensen dónde está su punto de vista. Les digo, de momento no se compliquen tanto, intúyanlo, dedúzcanlo, dónde pudiera estar, o invéntenlo, la verdad, digan, no, pues mi punto de vista va a estar a la mitad, y ustedes mismos, ¿no? Digan, de aquí a partir de la mitad lo empiezo a subir acá hasta que coincida, y acá hasta que coincida con la de abajo. Entonces, bueno, ustedes ahí váyanlo intuyendo, porque esto solo se aprende en la práctica, no es de que estemos 5 horas de teoría y ya lo comprendan y lo apliquen a la perfección, porque cada figura, así como les dije con la manzana, que a mí me convenía más interpretarlo como una dona que como una esfera, o el plátano, ¿no? Por ahí hay quien como tiene los ángulos muy marcados, hay quien lo interpreta como si fuera un rectángulo, ¿no? Como si fuera un rectángulo así, entonces hace sus achurados así, ¿no? Siguen haciendo el plátano, ¿no? Lo hacen bien horizontal, bien vertical, y luego aquí evidentemente siguiendo las curvas del plátano, ¿no?
Entonces, bueno, cada quien lo interpretará. Yo creo que el plátano es más complejo que una caja, pero hay quien lo hace y no se ve tan mal, ¿no? Entonces, bueno, ya es cosa de ustedes que vayan practicando esto de cómo lo van a interpretar. Entonces, bueno, voy a trabajar esto por unos minutos y ya al final les muestro el resultado de cómo quedó. Bueno, ahora vamos a trabajar el ejemplo del Napoleón, de David, de este pintor francés. Entonces, miren, siempre les recomiendo que previamente hagan algún estudio. Yo ya aquí estuve haciendo algunos estudios de cómo resolver un poco como el ritmo que debe de llevar las mallas, las direcciones. Por ejemplo, les voy a decir yo más o menos cómo fui llegando a este plan, que creo que es el que ya me está gustando, sobre todo el del caballo, que es lo que más conflictos me genera, ¿no? Porque bueno, básicamente el personaje, un ser humano, pues ya más o menos sé que son puros cilindros y no hay tanto problema. Pero de pronto el cuerpo del caballo sí me genera algunos problemas, sobre todo sus intersecciones, porque miren, vamos a ver, ¿no? O sea, básicamente el esquema inicial que uno hace, pues es entender que el caballo, bueno, pues el cuerpo, su cuerpo, pues es como un cilindro, ¿no? Que su cuello es como otro cilindro junto con el hocico, que sería otro cilindro, ¿no? Entonces ya vamos como cada vez más sumando más y más cilindros. La pata, que sería como otro cilindro. La pierna de atrás, ¿no? Que también sería como otro cilindro. Digo, por simplificarlo mucho, es más complejo que eso. Es como una especie de, miren, si lo vemos, la pata es como, está como zigzagueante, ¿no? Está la pata como que viene así, así, así. Como que hace como esta especie como de curva, ¿no? Y se va para abajo. Entonces, pero bueno, podríamos de alguna manera sintetizarlo como una especie de cilindro que va como serpenteando, ¿no? Como si fuera serpiente, como una cosa así. Entonces, bueno, pero ya tengo este esquema yo, pero hay ciertos puntos que me causan cierto conflicto, que es cómo unir estos tres cilindros, ¿no? Y tal vez haya dos opciones. Yo lo que les diría es que cuando tienen que unir así como en la rama de un árbol, o en este caso que son como tres cilindros en direcciones distintas, pues es que se parte un poco como de su intersección, ¿no? Que haría como esta especie como de triangulito, como de unión, y ya a partir de aquí se empieza a generar el cilindro que va para acá, el cilindro que va para acá. Digo, aunque todos sean de distintos tamaños, ¿no? Como aquí en este caso el caballo, pues el del tronco es más grueso, ¿no? Pero bueno, a mí no me convencía del todo esta unión y lo que hice fue como buscar alguna otra opción. Siempre me gusta buscar como opciones para ver de qué otra manera se puede solucionar eso, ¿no? Y más o menos llegué a esta conclusión que está acá, de no entender como tres cilindros, como les estaba mostrando yo ahorita, así como tres cilindros así, que se intersectan en un punto de unión, sino lo que pensé fue que podía entender el cuello y el cuerpo como parte de un solo cilindro, ¿no? Como un cilindro que evidentemente es más gordo de acá. Entonces, lo que hice fue eso, ¿no? Como partir un poco de este esquema, incluso ya con la pata, ¿no? Que viene para acá. Como hacer que esta pata también se integrara ya como ese ritmo. Aquí, mire, si se fijan aquí en la cuestión de la pata, digo, ni me estoy fijando muy bien en la forma, pero miren el ritmo. Estas curvas ya van hacia abajo, aquí ya puse como una línea recta y a partir de aquí empiezan a subir. Porque es lo que les decía del cilindro, ¿no? Que cuando uno ve un cilindro de arriba para abajo, que en este caso serían las patas del animal, uno está acostumbrado, o en relación a esta pintura, uno estaría viendo las patas del animal un poco de arriba hacia abajo, pues un cilindro si lo vemos de arriba hacia abajo se vería la tapa arriba y una parte curva abajo, que ya no veríamos la base, pero entonces todos los círculos tendrían que ir como en esta dirección, ¿no? Como la curva hacia abajo. Y si vemos un cilindro de abajo hacia arriba, como si estuviera arriba de nosotros,
pues sería al revés, ¿no? Como lo que habíamos visto, ¿no? Sería un cilindro así y veríamos como la base del cilindro y las curvas irían hacia arriba, ¿no? Entonces aquí lo que hice fue esa transición de estar viendo como el cuerpo del animal un poco hacia arriba, como en estas partes, miren, pero de pronto en algún punto ya puse una línea recta y de ahí empecé como poco a poco irlas haciendo más y más curvas hacia abajo para que me dé la sensación de que la pata del caballo la estamos viendo como hacia abajo, ¿no? Como sería este cilindro que estamos viendo de arriba hacia abajo. Entonces por eso aquí ya curvé la pata hacia abajo, ¿no? Las curvas de la estructura de la malla ya las hice hacia abajo. Pero bueno, entonces el cuello y el cuerpo lo hice como una sola cosa y ya nada más lo que hice fue como añadir lo de la pata hacia acá, ¿no? Como un cilindro que está en esta dirección y va hacia acá. Y entonces para resolver esta intersección, pues lo que hice fue como de alguna manera irme guiando de aquí por estas, pero en algún punto como tenía que más bien integrarme al otro lado, ¿no? Y lo que intenté, o lo que voy a intentar hacer, porque bueno, todo esto no está como bien resuelto, pero va a ser hacer esto, ¿no? Como hacer esta curva para que continúe y no se vea como tan encimado, ¿no? Que no se vea como de plano, que encimé un cilindro como encimado al otro cilindro, ¿no? Sino que se integre. Entonces yo lo voy a tratar de integrar con esto. Que sí aquí ya va el cilindro, pero en algún punto este cilindro como que se integra al ritmo que traen las otras líneas, ¿no? Entonces de esa manera yo espero que ya con eso logre resolver esa intersección y que no se me vea como tan encimado, ¿no? Sino que de alguna manera agarre como este ritmo, ¿no? Tal vez incluso esta línea, como para que no sea tan brusco, la curvaría un poco, esta la dejaría un poco recta y luego ya me haría más esto como para que tenga un poco más de armonía y sea más cadenciosa la transición y no vaya a ser tan brusca como encimar un cilindro a otro cilindro, ¿no? Entonces un poco con la cabeza me pasó aquí lo mismo, ¿no? Porque la quijada del caballo pues se encima con el otro cilindro, ¿no? No es como nada más como podría ser la articulación del codo o algo así, que tal vez es muy fácil hacer como esta especie de transición, ¿no? Es como muy pero aquí lo que resulta es que la quijada está encimada, entonces yo como intenté resolverlo fue eso, para que se viera ese como encimamiento de la quijada, que va sobre el cuello, pues lo que estoy pensando es hacer como esto, ¿no? O sea, como realmente aquí, como encimarlo, y ya a partir de acá empezar como si tuviera este pliegue, ¿ven? Como que aquí se encima, no es así como les digo, como esta transición así, que vendría a ser como en abanico, sino aquí sí se enciman un poco, aunque después aquí sí ya se forma como este abanico, pero hay esta parte que se encima que me parece que va a ayudar mucho a que se sienta que la mandíbula está encimada, ¿no? Entonces, bueno, son cosas, les digo, hay muchos detalles que son como que tienen su truco, ¿no? Y les digo, no hay como un manual claro de cómo resolver esto, es un poco la intuición y la práctica, de decir, a ver, ¿cómo voy a resolver esto? Entonces, antes de hacer su malla y eso, la verdad, ya una malla definitiva, digo, para que no estén borrando 1000 veces sobre su mismo dibujo, pues lo que conviene siempre es hacer un plan, ¿no? Un plan de cómo voy a resolver esta figura. Y una vez que ya más o menos tengan claros algunos detalles que son los más complicados, pues entonces ya se ponen y se ponen como con manos a la obra, ¿no? Ahorita les muestro cómo quedó.